Jorge Luis Borges dijo que Jekyll y Hyde es un relato alegórico que finge ser policial. Quizá hoy podríamos ir un paso más allá. La novela finge investigar la identidad de Hyde cuando en realidad investiga la constitución misma del sujeto. El crimen no es el verdadero misterio. El verdadero misterio es quién habla cuando digo yo. La novela de Stevenson está armada ya de entrada como un caso clínico. Fíjense que el subtítulo mismo funciona como un expediente, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que casi toda la historia la vamos conociendo por testimonios de terceros, Enfield, Utterson, Lanyon, y que recién al final aparecen dos documentos escritos en primera persona, la carta de Lanyon y la declaración completa de Jekyll, que además los leemos después de que sus autores ya murieron. Esta estructura de expediente armado a posteriori es ni más ni menos la estructura de una cura que fracasó. Hay síntoma, hay testimonios, hay una verdad que se termina develando, pero no hay un otro vivo ahí para percibirla. Jekyll se analiza solo, se escribe solo y se muere en el intento. Esta no es la historia de un hombre bueno poseído por el mal, es la historia de alguien que quiso hacer solo lo que solamente se puede hacer con otro. Arranquemos por el principio. Una noche de la década de 1880 en Londres, un hombre camina por una calle vacía. Del otro lado se cruza una nena que viene corriendo y ahí pasa algo que no tiene explicación. El hombre, sin apurar el paso, sin dudar un segundo, la pisa y sigue caminando, como si nada. No hay un motivo, no hay un beneficio, ni siquiera hay odio ahí. Solo el gesto frío de alguien que atraviesa un cuerpo como si fuera aire. Esa escena es la que abre el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Y ya en esas primeras líneas Stevenson te está avisando que no vas a estar leyendo una historia de terror convencional. Está escribiendo sobre algo que todavía iba a tardar unos años en poder nombrarse. El goce que no busca ningún beneficio, que no responde a ningún deseo que uno pueda reconocer como propio y que por eso mismo resulta mucho más inquietante que cualquier crimen con motivo. La escena nos llega a través de un testigo, un tal Enfield, que se lo cuenta a su primo, el abogado Utterson, mientras caminan una tarde por Londres. La voy a leer. De golpe vi dos figuras, un tipo bajito que venía caminando rápido hacia el este y una nena de 8 o 10 años que corría lo más que podía por una calle transversal. Bueno, señor, los dos se cruzaron justo en la esquina, como era lógico, y ahí vino la parte horrible del asunto, porque el tipo pasó por arriba del cuerpo de la nena, tranquilo, como si nada, y la dejó ahí gritando en el piso. Contado así no suena a mucho, pero verlo fue un infierno. No era como ver a un hombre, era como ver a un maldito Juggernaut. Ese tipo bajito tiene nombre, Edward Hyde. Y a partir de acá la novela entera va a girar alrededor de una pregunta que Utterson no se puede sacar de la cabeza. ¿Quién es ese hombre y qué relación tiene con su viejo amigo, el respetadísimo Dr. Jekyll? Un comentario sobre la palabra Juggernaut. Originalmente Juggernaut es una deformación inglesa de Jagannath, el señor del universo, uno de los nombres de Krishna o Vishnu en la India. En la ciudad de Puri se celebra desde hace siglos un famoso festival en el que la imagen de Jagannath es transportada sobre un enorme carro tradicional. Los primeros viajeros europeos difundieron de manera exagerada o directamente errónea la idea de que algunos fieles se arrojaban voluntariamente bajo las ruedas del carro para morir aplastados como un acto de devoción. Aunque los historiadores consideran hoy que ese relato fue en gran medida un mito colonial,
o una enorme exageración, la imagen quedó profundamente instalada en el inglés. Por eso en la literatura victoriana, Juggernaut pasó a significar una fuerza gigantesca e irresistible, algo que avanza destruyendo todo a su paso, o un poder ciego e implacable al que nadie puede oponerse. Bueno, luego de esta digresión vamos a hablar de Utterson, porque durante casi toda la primera mitad de la novela, el que nos cuenta la historia no es ni Jekyll ni Hyde, es él, un abogado austero de pocas palabras que jamás juzga a nadie y que sin embargo no puede parar de investigar. Utterson ocupa durante gran parte de la novela un lugar parecido al del analista. Es alguien a quien se le supone un saber, que escucha, que arma el rompecabezas con los testimonios ajenos. Pero a diferencia de un analista, él lo que quiere es que el enigma se cierre rápido y se cierre en falso. Prefiere mil veces una explicación tranquilizadora, un chantaje, un pasado turbio de Jekyll, antes que aceptar la hipótesis que se va imponiendo de a poco, que Jekyll y Hyde no son dos hombres, son uno solo, dividido. Ese rechazo tiene nombre en la clínica y no es represión, es más cercano a la desmentida, al no quiero saber nada de eso, aunque la evidencia esté ahí, servida. Y Stevenson te lo muestra de un modo hermoso. Utterson literalmente empieza a soñar con el problema noche tras noche y aún así sigue posponiendo la conclusión obvia. El síntoma insiste en volver en el sueño, en la letra del testamento de Jekyll, en la voz de Hyde del otro lado de la puerta, mucho antes de que el saber consciente de Utterson se anime a admitirlo. Utterson va a seguir tirando del hilo capítulo tras capítulo, visita a Hyde, presiona a Jekyll, se entera de un asesinato brutal, el de un anciano, Sir Danvers Carew, morido a golpes en plena calle sin ningún motivo, otra vez sin ningún motivo, y ve como Jekyll se va encerrando cada vez más en su laboratorio, cada vez más aterrado, cada vez más parecido a alguien que esconde algo que ya no puede seguir sosteniéndolo solo. Y ahí es donde la novela decide por fin dejarnos escuchar la otra voz. Cuando por fin llegamos a la declaración completa de Jekyll, el último capítulo, donde el propio protagonista te explica todo en primera persona, Stevenson pone en boca de su personaje una idea alucinante para estar escrita en 1886, casi 40 años antes de Freud, 70 antes de Lacan. Jekyll dice ni más ni menos que el hombre no es una unidad, que aloja en sí una pluralidad de identidades en conflicto y hasta se anima a especular con que si él hubiera podido separar sus dos naturalezas con más precisión, capaz se hubiera descubierto no dos, sino muchas más. Esto es exactamente lo que Lacan formaliza después con el sujeto dividido, la S tachada. No hay un yo pleno, coherente, dueño de sí mismo, que en algún momento se corrompe. El sujeto está partido desde el vamos, entre lo que puede decir de sí y lo que se le escapa, entre el yo que muestra en sociedad, del lado de lo que Lacan llama ideal del yo, la fachada respetable del doctor Jekyll, célebre, generoso, intachable, y ese resto que no entra en la foto, que queda afuera, expulsado, y que no por estar afuera deja de ser parte suya. Ese resto tiene nombre, se llama Hyde. Hyde no es una entidad separada de Jekyll. Jekyll la libera con la poción, pero la poción no crea nada. Stevenson te lo dice explícitamente en el texto. La droga no tiene ninguna virtud selectiva, no discrimina entre lo divino y lo maldito que hay en el sujeto, simplemente sacude las paredes de la prisión. Hyde ya estaba allí,
antes de la primera gota. La química no fabrica al monstruo, disuelve la represión que lo mantenía fuera de la escena consciente. Es menos una creación que una falla en el velo simbólico que separa el yo social del resto que quedó expulsado. Leo el pasaje donde Jekyll formula esto. Con cada día que pasaba, desde los dos costados de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me fui acercando cada vez más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me condenó al naufragio espantoso que hoy relato, que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Digo dos, porque el estado de mi propio conocimiento no llega más allá de ese punto. Otros vendrán después, otros me van a superar con esta misma línea, y me atrevo a suponer que con el tiempo se termine reconociendo al hombre como una simple asociación de habitantes múltiples, incongruentes e independientes entre sí. Si cada uno de estos dos, me decía yo, pudiera alojarse en una identidad separada, la vida quedaría liberada de todo lo que la hace insoportable. El injusto seguiría su camino, liberado de las aspiraciones y los remordimientos de su gemelo más recto, y el justo podría caminar firme y seguro por su senda ascendente. Era la maldición de la humanidad que esos dos haces incongruentes estuvieran atados entre sí, que en el vientre agonizante de la conciencia esos gemelos opuestos tuvieran que luchar sin descanso. ¿Cómo entonces disociarlos? Esa pregunta final, ¿cómo disociarlos?, es la pregunta que va a arruinarle la vida. Antes de contarte qué hace Jekyll con esa pregunta, necesito que entendamos una pieza más, porque suele sorprender. El superyo, para el psicoanálisis freudiano de manual, es la instancia que prohíbe. Pero Lacan lo lee al revés. El superyo no te dice no goces, te dice gozá. Y ese mandato es muchísimo más tiránico que cualquier prohibición, porque nunca, nunca se termina de cumplir. Jekyll es, antes que nada, un hombre respetable hasta la exageración, prestigioso, generoso, querido por todos, y él mismo confiesa algo importante, que esa respetabilidad no era una hipocresía impostada desde afuera para la sociedad victoriana, sino un ideal que él se autoimponía con una severidad casi punitiva. Eso lo llevó a esconder sus placeres, dice, no porque fueran particularmente vergonzosos, sino por lo altísimo del estándar que él mismo se había fijado. Ahí está la trampa superyoica en carne viva. Cuanto más exige Jekyll la perfección moral, más crece del otro lado la presión de un goce que no encuentra por dónde salir. Hyde no es simplemente lo reprimido en el sentido de un deseo que la sociedad victoriana prohíbe, aunque también sea eso, es sobre todo el punto exacto donde el propio mandato de perfección de Jekyll, su super yo, genera como resto un goce sin freno, sin medida, tan tiránico como el ideal que lo produjo. Por eso Hyde no busca placer, pisa nenas, mata a golpes un anciano sin ningún motivo. Ahí no hay principio de placer funcionando. Hay pulsión de muerte directamente, goce puro, más allá de cualquier cálculo de conveniencia. Sigamos con la historia. Mientras Utterson investiga desde afuera, hay otro personaje que va a tener el privilegio terrible de ver la transformación con sus propios ojos en tiempo real. El doctor Lanyon, viejo amigo de Jekyll, hombre de ciencia ortodoxa, de esos que no creen nada que no se pueda medir. Jekyll lo cita una noche desesperado y le pide que consiga unos compuestos de su laboratorio. Lanyon acepta sin entender bien por qué, de qué va.
Y en cuanto por fin se encuentran, ve con sus propios ojos algo que ninguna categoría de su ciencia puede explicar. Ve a Hyde tomar la poción y ve a Hyde convertirse ahí delante suyo en Henry Jekyll. Eso lo destruye. No literalmente en el momento. Lanyon muere semanas después, incapaz de metabolizar lo que vio. Y esto se puede leer con bastante precisión clínica. Lanyon se topa con lo real en estado puro. Eso que no entra en ninguna categoría simbólica disponible, que no se puede tramitar en palabras ni integrar a ninguna explicación racional. Él mismo, poco antes, como hombre de ciencia, había descartado de plano el trabajo no científico de Jekyll. El encuentro con eso que no tiene representación posible no libera a nadie, aniquila. Es el mismo efecto en otra escala que tiene Kurtz en El corazón de las tinieblas que vimos en un video anterior. El horror ahí tampoco era lo desconocido en abstracto, era lo real, tocado sin la protección de ningún velo simbólico que lo module. Leo el pasaje de la carta de Lanyon. Se llevó el vaso a los labios y lo tomó de un trago. Siguió un grito, se tambaleó, se sacudió, se agarró a la mesa y se sostuvo ahí con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta, jadeando. Y mientras yo miraba, algo cambió. Me pareció que se hinchaba. La cara se le puso negra de golpe y los rasgos parecían derretirse y transformarse. Al instante siguiente yo ya estaba de pie pegado contra la pared con los brazos levantados para protegerme de aquel prodigio. La mente hundida en el terror. Dios mío, grité, Dios mío. Otra vez y otra vez, porque ahí, delante de mis ojos, pálido, tembloroso, medio desvanecido, tanteando el aire con las manos como alguien que vuelve de la muerte, estaba parado Henry Jekyll. Y acá la historia empieza a acelerarse hacia la caída. Con el correr de las semanas algo cambia. Las transformaciones dejan de necesitar la poción. Empiezan a pasar solas espontáneamente hasta mientras Jekyll duerme o mientras está sentado tranquilo en un banco de la plaza en pleno día. Y la dosis que necesita para revertirlas crece cada vez más hasta que se le acaban los ingredientes originales, una partida específica de sal que había comprado un tiempo atrás. Y ninguna sal nueva que consigue después vuelve a funcionar igual. Esto se presta a una lectura que para mí es muy productiva. La poción funcionaba, en rigor, no porque tuviera una fórmula química mágica y universal, sino porque estaba ligada a una contingencia, una compra específica, irrepetible, algo del orden de un significante singular, no de una sustancia que se puede reproducir en cualquier laboratorio. Cuando Jekyll intenta repetir el procedimiento, con sales iguales, pero no idénticas, fracasa. Y esa es, me parece, una buena metáfora de algo que Lacan insiste bastante. No hay significante que garantice por repetición mecánica volver a tocar lo mismo. Lo que una vez funcionó como llave no se puede repetir a voluntad. Cada intento de volver es ya siempre otra cosa. Y hay algo más todavía, más inquietante. Cada transformación le exige a Jekyll un consentimiento cada vez mayor. Ya ni siquiera necesita decidir convertirse en Hyde. El proceso se empieza a imponerse solo. Y es el punto exacto en el que goce deja de ser una elección del sujeto y pasa a gobernarlo. Y no es casualidad que el propio Jekyll, en varios pasajes, use el vocabulario del vicio, de la adicción para describir lo que le pasa,
Clínicamente es un buen modelo de esto. Ya no hay un sujeto que decida, hay un circuito que se repite solo y que arrastra al sujeto detrás. Un consentimiento cada vez menor. Llegamos al cierre de la novela, que para mí es el bloque más fuerte de todos. La declaración completa que leemos en el último capítulo tiene algo tremendo. Jekyll la escribe sabiendo que va a morir o a desaparecer como Jekyll para siempre, antes de que nadie la lea. No hay diálogo en la escena, no hay un analista, ni un amigo, ni un juez ahí para recibir esa palabra en el momento exacto en que se pronuncia. Es una confesión completamente unilateral, dirigida a un otro que solamente va a existir después, cuando ya no quede nadie del otro lado para responder. Y ahí está para mí la clave más fuerte de toda la novela. El psicoanálisis no cura por la introspección solitaria, ni por el saber que uno logra articular sobre sí mismo estando solo. Cura, o al menos hace algo con el síntoma, porque hay un otro, hay transferencia, hay alguien que escucha en el momento en que se habla y que devuelve con esa escucha un lugar donde ese decir puede transformarse en otra cosa. Jekyll intenta hacer en soledad, con química y con una escritura póstuma, lo que solamente se sostiene en un vínculo, y por eso fracasa. Se analiza a sí mismo hasta la última línea y ese análisis sin otro no lo salva, lo termina de destruir. Lo que sigue es literalmente la última palabra de un sujeto que se despide a sí mismo por escrito porque no tuvo a quien decírselo en vida. El párrafo final de la declaración de Henry Jekyll dice: de acá a media hora, cuando vuelva a asumir, esta vez para siempre, esa personalidad detestada, ya sé cómo va a ser. Voy a quedarme temblando y llorando en la silla, o voy a seguir caminando de un lado para otro de este cuarto, mi último refugio en la tierra, con el oído en tensión, atento a cualquier sonido de amenaza. ¿Morirá Hyde en el patíbulo? ¿O va a encontrar el coraje para liberarse él mismo en el último momento? Dios lo sabrá. A mí ya no me importa. Esta es mi verdadera hora de morir. Y lo que siga después ya no me concierne. Así que acá, mientras dejo la pluma y me dispongo a sellar esta confesión, pongo fin a la vida de aquel desdichado, Henry Jekyll. Y para cerrar, me quedo con esto. Jekyll y Hyde sobrevive como mito moderno no porque hable del bien y el mal, sobrevive porque puso en escena antes de que la teoría lo nombrara algo que vos y yo seguimos viviendo cada vez que la fachada que le mostramos al mundo no logra contener del todo eso que somos. No hay Jekyll sin Hyde. Hay un solo sujeto dividido. Y la fantasía de separarlos limpiamente es precisamente la fantasía que lo mata. Porque la tragedia de Jekyll en el fondo no fue haber liberado al monstruo, fue haber creído que podía hacerlo solo, sin otro, sin una palabra compartida con nadie. Y esa, me parece, es la lección más actual que nos deja esta novela.